de los tuareg y de la región, y de un conflicto que ya lleva muchos años, pero que se ha intensificado recientemente y que ya forma parte de la agenda de la Unión Europea, preocupada por lo que pasa en la zona, y en particular de Francia, cuyos intereses son capitales en el área. Como ya decía, es un conflicto que ya trasciende las fronteras. Ahora bien, ¿por qué ha triunfado la rebelión ahora y no en la revuelta del 63 y el 90? La respuesta gubernamental en ese momento fue bastante violenta contra la población tuareg. Sin embargo, aquí hay varias variables que hay que tomar en cuenta. Hay varias razones. Primero, el debilitamiento que tiene Mali precisamente por estar inmerso en una reestructuración tras el golpe de Estado y la consiguiente incertidumbre política, muy común en la zona. La segunda, la creación en julio del 2011 del movimiento del MNLA, con una renovada organización político-militar, y la tercera, por la primavera tuareg, tanto por el efecto galvanizador de las revueltas de Túnez, Egipto y Libia, como mencionaba el embajador argelino hace un rato, que sirvió de aliciente para que los tuareg impulsaran sus ancestrales y muy ancestrales reivindicaciones de autodeterminación y de protesta por la situación del país. Misma situación que se vive tanto en África como aquí. Carestía de los precios, el desempleo, en especial de los jóvenes que no ven un gran futuro, ni un futuro que le estamos dejando por ningún lado, la corrupción de los estamentos del Estado, la concentración de las riquezas en manos de la élite, un poco este discurso neopatrimonialista que se vive en la zona, como en especial el sentido práctico, porque los tuareg, que formaban parte de las tropas de Gaddafi y del Consejo Nacional de Transición, porque participaron en ambos bandos, regresaron al norte de Mali a combatir con los suyos, incorporándose con armamento, municiones y, sobre todo, muchísima experiencia militar derivada del conflicto de Libia, cosa que ya practicaban de tiempo atrás, ¿no? Asimismo, habría que responder la cuestión de por qué un conflicto, en principio focalizado en una zona árida, con el problema crónico de la hambruna y que se encuentra al borde de la crisis humanitaria, las cifras varían, un aproximado de 200.000 personas desplazadas, mantiene el interés de la comunidad internacional, que además no reconoce al nuevo ente surgido. La respuesta la encontramos precisamente en donde está localizado Azawad. Esto es la franja Sahara-Sahel, un territorio por el que circulan el tráfico de personas y de drogas, como mencionaba el embajador. Es una zona muy porosa. Así como donde está asentada y opera Al-Qaeda del Magreb Islámico y otros grupos fundamentalistas como son la Unión de la Yihad en África Occidental, el Mujao, que deriva de otro movimiento del norte de África, que a su vez deriva en otro movimiento que es Ansardine. Tiene un montón de franquicias. Ya estudiar Mujao es muy divertido porque han salido un montón de franquicias. Parece Starbucks en la zona. Los somalíes también de Al-Shabaab, que es otra organización bastante interesante y que vale la pena estarla observando. El movimiento yihadista nigeriano, Boko Haram, y los mujahidines nigerianos. Debido a la inestabilidad de la zona, se toma el posible fortalecimiento de estas células terroristas, algunas medio dormidas y que empiezan a despertar con todo este proceso. A esto hay que añadir que los tuareg se encuentran repartidos entre Argelia, Libia, Mali, Burkina Faso y Níger, con todos los problemas fronterizos y de legitimidad que implica, cosa que conviviendo con los tuareg sinceramente no les importan esas fronteras. Las fronteras están en el imaginario colectivo. En un principio, la preocupación de la Unión Europea, Estados Unidos y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental es que el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, en principio un grupo tuareg que defiende la creación de un Estado sobre la base del laicismo y la democracia, recordemos que los tuareg no se habían distinguido por practicar un fundamentalismo islámico, es una base matriarcal importante. Ahí las mujeres, en general la mujer beduina, como las mujeres del Bidán, son bastante rudas
y son las que controlan y tienen la última palabra. Nina Wallet es la representante y la vocera oficial de este movimiento. Entonces, sobre el laicismo y la democracia, se haya asociado a la organización Ansardine. Ansardine empieza a preocupar, aunque es un movimiento tuareg, no esté implícito en el movimiento laico, sino más bien es un movimiento fundamentalista, ya muy vinculado con los salafistas de la zona. Está encabezado por un tuareg que es bastante histórico en la zona, que se llama Liad Ag-Gali, un personaje que promueve los estados de carácter teocrático y que ha jugado un papel importante en las negociaciones en la entrega de los secuestrados en varios casos. Tomando como referencia a Beatriz Mesa, con la que he trabajado bastante tiempo este tema, el movimiento independentista, carente de proyecto político en una primera etapa, ya que su formación estaba vinculada a las guerrillas, ha tratado de reorganizar la estructura interna del movimiento, dándole un carácter de proyecto político. Sobre todo para despejar las suspicacias ante la comunidad internacional de su vinculación con los grupos islamistas y lograr el reconocimiento de este. Si bien la intención del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad era instaurar un sistema democrático, poniendo en marcha políticas sociales, su pacto con Ansardine ha ido complicando paulatinamente la situación. De hecho, y como escribe otro periodista que ha seguido el caso, José Naranjo, es el grupo islamista quien está dictando las nuevas normas en la región, sobre todo en esa primera etapa, y crea un enfrentamiento con el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, y en particular cuando intenta instaurar el velo para las mujeres y ataca ciudades tan emblemáticas como son Timbuktu. Lo que busca sobre todo el movimiento en una primera etapa es el reconocimiento internacional. Sin embargo, esta vinculación con Ansardine se lo va a ir impidiendo paulatinamente. Con todo lo apuntado, se podría hacer uno a la idea de que un futuro incierto que se le presentaba tanto a Mali como a Azawad, aunque parece claro que los tuareg estaban en el camino de la construcción de un Estado. Habrá que ver si este Estado, con una base laicista, se puede vincular con una región de carácter islamista. Pero aquí hay un dilema. Los grupos armados, paulatinamente desde que toman la región norte, fueron sembrando el terror en nombre del Islam, amenazando la seguridad de la región del Magreb y de la propia Europa. Han tenido como principal y único objetivo financiar sus actividades pseudo-yihadistas con el beneficio de los negocios de la droga. Todo indica que tanto la organización como el Muyao como Ansardine son las que se encargan del tráfico en la región. Como mencionaba, desde Guinea-Bissau están empezando a pasar los productos hacia la zona norte. Y es una zona bastante maleable en ese sentido. De hecho, la yihad, como la mencionas en ellos, ha sido la excusa para levantar una estructura terrorista en el desierto del Sahel, donde los simpatizantes de la causa a favor de la islamización del mundo disfrutan de unas condiciones socioeconómicas superiores a las de sus ciudades natales. En la yihad han visto el flujo de muchos capitales y mucho lujo en la zona. Esta hoy no es solo una ideología, sino un instrumento de enriquecimiento para sus propias subsistencias. Por lo tanto, ¿se trata de una ideología o simplemente de grupos armados que buscan como objetivo final preservar el negocio de la droga? Esa es una de las preguntas que no solamente se hacen ellos, nos hacemos todos, ¿no? Los dirigentes de los grupos armados del norte han utilizado la religión como cobertura ideológica, pero en el fondo el principal interés ha sido conservar el negocio del tráfico de hashish y de la coca, los secuestros de rehenes occidentales como segundo frente de financiación llegaron a la postre. Veamos el caso de los catalanes pasando por Mauritania, lo que pasó en Rabuni con los cooperantes, por citar algunos. Perdón, es que vengo del Popo y
tenemos problemas con las cenizas y con el aire acondicionado. Lo primero que hay que decir es que Europa, y concretamente España, al igual que Francia, deben afrontar una amenaza transversal que se llama yihadismo en el Magreb. El hecho de que sea transversal representa en sí una amenaza para el Mediterráneo. ¿Y cuáles son los elementos que la convierten en una amenaza capital para Europa? He ahí la pregunta. En primer lugar, la porosidad de las fronteras y la capacidad de su extensión territorialmente e ideológicamente. En segundo lugar, la proximidad con Europa. En tercer lugar, el número de integrantes de una organización que ha ganado adeptos hasta constituir una estructura sólida y fuerte. Las revisiones que hemos hecho de militantes en estas organizaciones han ido en aumento de manera muy rápida, un poco derivado por la crisis económica y bajo el discurso de prefiero participar en esto, me da una posibilidad de vivir un tiempo bien a permanecer en una situación económica grave. Otros bajo el discurso de, por ejemplo, el que maneja el Mokhtar en el Muyao, de que hay que defendernos de ese occidente malvado que viene a destruirnos. Y la organización les cubre esas necesidades sociales y económicas. Gao, Timbuktu, Kidal se han convertido en zonas delicadas donde se han movido principalmente no solo las zonas de tráfico de drogas, sino todas las negociaciones, tanto en el plano del tráfico de drogas, sino también en las negociaciones para una pacificación, en las que, como mencionan hace un rato, participó ampliamente Argelia. La Unión Europea ha tratado de estrechar lazos con los países vecinos del sur, especialmente en materia de seguridad, con el último fin de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Magreb constituyen un blindaje necesario para que esta gente no entre a Europa. Esa es un poco la idea. Se ha invertido en capitales, pero ha habido un problema de fuga de capitales para otros lados. La corrupción es común en ambas regiones. A pesar de ello, el verdadero problema para muchos de lo que puede ocurrir en esta zona es la porosidad de las fronteras. Se puede invertir mucho en la zona, pero ¿cómo le haces para detener el avance en unas fronteras que van más allá de las fronteras coloniales? Entonces lo convierte en un fenómeno de muy fácil expansión y a veces de muy difícil control, y sobre todo porque el movimiento que se gesta en Azawad y en las regiones de la franja que mencionaba también el embajador, denota que ha habido ya células previas que estaban dormidas y que han despertado a partir de que empiezan todos estos choques regionales. La intervención de Francia para algunos fue muy crítica, se fueron solos a la guerra. Estados Unidos no quería participar, ya como que el asunto era muy cansado. Francia interviene porque tiene intereses en la zona, pero abre una pauta interesante que es a la negociación. El movimiento de liberación de Azawad no quería la participación de Francia porque consideraba que si ellos habían logrado que estos entraran a la zona, es decir, los de Ansardine, ellos debían negociar y sacarlos ellos. Es una situación, como mencionaba Nina Wallet, de dignidad regional. Sin embargo, Francia interviene y se convierte en una situación bastante tensa entre las personas que participaron en el movimiento de Azawad y los malinienses del sur. Ha habido muchos enfrentamientos étnicos. A pesar de esta situación y de esta tensión regional, el pasado 19 de junio del presente año, el gobierno de Mali y dos de los grupos Tuareg, incluyendo a los rebeldes del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, se han sentado a negociar y han dado un primer paso, lo cual es bastante interesante y habla muy bien de los procesos que han hecho de manera interna. El acuerdo preliminar habla de unas elecciones presidenciales y las conversaciones de paz inclusivas en Mali. Es lo malo de las fronteras coloniales. Yo llego, parto, pero el problema es a quién parto, ¿no?
Se habla de un proceso de paz inclusivo y el resultado preliminar se habla de una posible solución recordando el modelo de Hong Kong, es decir, un país, dos banderas. El proceso está muy lento. Hay un primer avance que es solucionar la situación de una población, de una serie de desplazados, una crisis humanitaria ya en la zona, pero sigue pendiente qué va a pasar con la organización de Arsandine y qué va a pasar con la organización del Muyao, que han ido extendiendo sus redes y todo este factor de movimiento de narcotráfico, por lo menos en la parte que yo conozco del África Occidental, se ha ido extendiendo y consolidando de manera muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Con su intervención redondeamos el sentido y los objetivos de esta mesa. Le comento que dentro del desarrollo de este primer foro de perspectivas políticas y comerciales entre México y África en el siglo XXI, como era de oportunidades crecientes, se tuvo la oportunidad de desarrollarse esta mesa de trabajo, donde los ponentes hablaron de seguridad regional y políticas instrumentales entre México y África a partir del contexto internacional. Destacaron que es importante entender las problemáticas de estos lugares, ya que hay coincidencias. Pero también se tiene que poner más atención en los aspectos energéticos y del agua, que pueden ser detonantes de guerra. Por otra parte, señalaron que es importante que México fortalezca los vínculos con África, ya que es importante que se conviertan en uno de sus principales aliados por todas las oportunidades de crecimiento que puedan desarrollarse entre ambos. Así concluye esta mesa de trabajo, las actividades continúan, por ello yo lo invito a que esté al pendiente de toda la programación del canal del Congreso. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.